Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Este video resumen de mi semestre podrán ver que es un poco distinto. Estoy acostado, abrigadito porque yo soy muy friolento, pero acostado. Y acostado porque fue un semestre distinto, un semestre duro, difícil, que me obliga a estar descansando. Más bien a reponer las energías porque estoy grabando un día antes de entrar a la clase. Eh, Quise grabar esto de esta manera por un poco reflejo de eso, de que vean mi experiencia, mi reacción de forma sin cortes, sin nada. Va a ser de un tirón todo esto grabado. Tengo el guión aquí al frente mío en un computador, que a lo mejor ahora están escuchando un poco el ventilador. En este que es mi noveno semestre, futuro ingeniero industrial eléctrico, y después de eso profesor en el plan de formación pedagógica que quiero hacer en el 2026, porque salgo el 2025 del segundo semestre y termino de una vez por todas ahí. Eh, por eso, que de todas maneras, si tú estás buscando material para la PAES, material para esta prueba y experiencias adicionales, consejos sobre todo el proceso de postulación, te invito a que te suscribas, dejes tu like para que sigas escuchándome y todo esto lo hago de manera gratuita. Todo esto en el canal gratuito y sin publicidad. Así que comencemos con todo lo que fue este semestre. Este semestre que quiero partir hablando con lo que fue mis ramos industriales de título, porque ya no tengo ramos de licenciatura del primer ciclo, sino que son de título, y el primero de ellos fue marketing, marketing con Carolina Martínez. Y este ramo vimos distintos tópicos sobre el marketing, entre, por ejemplo, entender el comportamiento del consumidor, las 4P del marketing, que son el producto, precio, plaza, promoción, los modelos de predicción de fuga de clientes en una empresa u organización, entre otras cosas. Y todo ello iba siendo evaluado con 2 clases semanales, con 2 interrogaciones, un examen eximible del cual me eximí, remontando siempre en la segunda interrogación. Es muy típico de eso mío. En la primera interrogación, la primera prueba, digamos, me daba como, bueno, bien, piola. Pero en la segunda reviento con todo. Un control de lectura y un trabajo grupal que tenía entregas como cada 1 o 2 semanas, eran 5 o 6, y después eso terminaba en un gran informe final con una presentación final. Y este consistía en un plan de marketing para un producto, servicio inventado o existente, que en mi caso yo le propuse a mi grupo que lo hiciésemos con respecto a las tutorías de Conectado Aprendo, porque sentí que tenía un contacto directo con la directora fundadora, la Fran Levin, y se me ocurrió, porque es algo que me apasiona, ¿por qué no mejor combinar algo del marketing con algo también de la educación, que puedo mezclar esos dos mundos y llegar a algo que me apasione y me mueva a trabajar en ello? Entonces mi grupo no tenía una opinión formada, por así decirlo, con respecto a qué cosa trabajar, y aceptaron la idea, y la verdad es que fueron lo máximo porque realmente eh, funcionamos muy, pero que muy bien, y les agradezco mucho esa pasión de gente que realmente no tenía nada, ningún vínculo con lo que era la, la educación. Yo les tuve que introducir a varios temas. Así que nada, si quieren ver esa presentación final, les voy a dejar un link abajo porque yo la hice entera, dado que les dije hago eso, pero no escribo tanto en el informe, de tal modo porque me gusta mucho eh, hacer esas presentaciones, me encanta hablar, así que yo feliz haciendo ese enfoque. Y bajo eso, ¿qué puedo decir? Bueno, un curso que dejé de asistir a mes y medio puede ser, incluso menos, gracias que un apoyo me dio un amigo dándome sus apuntes, sus ideas, todo lo que se conversaba en las clases. Por lo tanto, yo me pude poner al día muy bien y sin ningún problema. Y además de eso, facilitó el tema que la profe no escribiese en la pizarra, sino que hablaba sobre la presentación.
lo cual fue bastante bacán. En ese sentido, me permitió ganar tiempo en otras cosas que ya les diré. Ya les diré. Y, y una cosa que tal vez no me agradó mucho, que es como el típico reclamo que más de alguna vez yo se los he dicho, que las temáticas, los contenidos, de vez en cuando se llevan de forma muy superficial, en mi opinión. Donde si bien las entregas grupales se enfocaban en cada nueva cosa que se nos estaba enseñando, aún así sentía que era un poco de, va a sonar feo, no sé, pero hablar un poco de chamullo, sin tanto contenido como tal vez estoy acostumbrado en eléctrica. Porque bastaba con escribir bien, citar una que otra cosa, pero ya con eso tenías una muy buena nota grupal. Y como les digo, esto de mi formación eléctrica, que todo está muy bien parametrizado, muy bien con las rúbricas, todo muy exacto sobre lo que uno tiene que hacer y lograr, tal vez esté nublando y cambiando mi juicio sobre lo que estoy pensando. Pero de todas formas no estaría tan seguro respecto a eso. Creo que eh, el curso era bastante introductorio. También era el foco, dado que no somos ingenieros comerciales enfocadas en precisamente el marketing. Entonces es el primer curso que nosotros tenemos respecto a ese tema y sobre todo si pensamos en industriales creo que es importante tener el curso. Por eso, pese a lo anterior, me alegra haber tenido este ramo, dado que me forzó a pensar en otras cosas que no fueran la electricidad y poder dedicarle tiempo a un aspecto de mi futuro que a mi futuro profesional siento que puedo vincular, como les decía, vincular el marketing con la educación. El marketing no es solamente publicidad, sino que también entender cómo una organización se para frente a sus clientes y no necesariamente llamando a los clientes. Esa palabra puede tener una connotación negativa, pero la idea es mostrar que el marketing es muy versátil y te puede llevar a organizar bien lo que es una empresa y lo que es su objetivo, que es llevar un servicio hacia un público objetivo. Por lo tanto, me gustó mucho finalmente forzarme a estar en este curso y ver que mi formación profesional per se que tengo ahora de ingeniero es aplicable a las distintas cosas que a mí realmente me apasionan, cuya es la educación, ¿no? Entonces, fue bacán eso, fue bacán, y sobre todo por el trabajo grupal. Entonces, en definitiva, el curso, además de que la profesora era un encanto, me gustó por la necesidad de poder dedicarle tiempo a otras cosas que fueran más allá de calcular cierto voltaje. Y en esa misma línea es que está el siguiente curso que es de finanzas. Les dije, sin cortes, con el profesor Rodrigo González. Y como podrán imaginar, por el nombre, se nos enseñó sobre cómo se llevan a cabo las valorizaciones de muchas empresas, acciones, bonos, derivados y otros instrumentos financieros, a la hora de considerar riesgo, plazo de inversión, naturaleza de la inversión, entre otros factores que se involucran en el día a día. Y eso es muy entretenido porque eran muy reales todo lo que veíamos. Eso se evaluaba con 2 clases semanales, una ayudantía, en 2 interrogaciones, 4 controles, 3 tareas grupales y un examen no eximible. Las tareas grupales eran independientes de sí entre una cada una, involucrando los contenidos que se iban viendo hasta la fecha. Por tanto, al igual que en el plan de marketing, del curso de marketing, el trabajo era harta demanda, pero no difícil en ambos casos. Y siguiendo con finanzas, además de que el sistema para aprobar, para este profesor en particular, es bastante particular, porque todo sumaba puntos, incluso la asistencia a las clases y a la ayudantía. Todo que iba a un saquito común que resultaba que si tú tenías 150 puntos ya tenías un 4 y con 300 ya tenías un 7. Entonces, como nada era reprobatorio, o sea, ninguna prueba, si te sacabas un rojo, te echabas el ramo, podrías perfectamente estar listo con una muy buena interrogación, la 1 o la 2, y una muy buena nota, que la nota de tareas y controles se agrupaba en solamente una, que le llamaba interrogación 3 el profesor. Y digo que con eso estás listo porque eh, se elegían las dos mejores notas de comillas de interrogación. Las dos pruebas que realmente eran interrogaciones y la nota de tarea más controles. O sea,
tú podías tener 150 puntos con asistencia, una buena interrogación y una buena tarea grupal con controles y te iba a ir espectacular. Bien, y de esa forma el examen que también tenía el curso iba sí o sí, por lo tanto, si querías tener buena nota, o sea, como donde realmente uno podía ver si el estudiante le importó el curso y le gustó, era cómo le iba en el examen finalmente, porque veían si estudiaba o no. Y yo puedo decir que yo terminé muy bien el curso con nota. Y en mi opinión va muy en línea con marketing, pero este va un peldaño más allá, porque sí me gustaron los contenidos y la profundidad con lo que los vimos. Si bien no es un curso para nada difícil, como les decía, marketing siento que era al mismo nivel, pero marketing te obligaba mucho a memorizar contenidos para que en las pruebas te fuera bien, dado que involucraba, como les decía, saber qué era el precio, la cuarta P del precio de las 4 P de marketing. Entonces, tienes que saber muy bien a la hora de responder porque el chamullo no te iba a salvar en marketing. Misma cosa aquí en finanzas, pero más que memoria había que saber trabajar con las valorizaciones de las empresas y de las acciones. Pero, en mi opinión, con que tú pudieses tener las clases al día, la ayudantía al día y un poco de estudio, no era mucho en comparación a eléctrica, por cierto, eh, para las pruebas, te iba a ir bien. Que fue un poco mi tónica porque yo además de eso estudiaba un poquito más, entonces me fue bastante bien. Y con todo ello sentí que aprendí un montón. El hecho de entender esta lógica de por qué tal o cual acción o valorización del mercado se hace con conceptos que no solo no eran del todo complicados de entender cómo se iban valorizando, por qué tenían cierto valor a la hora de comprar, por qué eran más o menos, me motivaron mucho a ser consciente de mis ahorros, comprender más el mundo financiero y realmente ver qué era lo que el mundo real evalúa a la hora de ponerle precio a las cosas. Además de ser conceptos y contenidos que me gustaban y de los cuales, como igual que marketing, siento que puedo aplicar el día de mañana en organizaciones que me importen y me impacten, como la educación, me dejó muy contento el curso, muy feliz, además de que el profesor era un 7 muy entretenido. Entonces, en suma, los dos cursos industriales los disfruté un montón y siento que me permitieron aplicar y usar mi tiempo en cosas que a futuro veo mucho más pertinentes que varias de las cosas de eléctrica me ha enseñado mi major principal. Que hablando de eso, pasemos al primer curso de ramos eléctricos, que es Mercados Eléctricos con el profesor David Watts. Mercados eléctricos. ¿Qué puedo decir de este? Y quiero ser breve, la verdad. Porque es la decepción del semestre. Siempre hay uno que les he dicho últimamente. Y eso se ve que veía que podría ser una forma muy interesante de involucrar lo industrial con lo eléctrico. Pero no fue así. Las dos clases semanales que teníamos realmente no ayudaban porque el profesor no lograba organizar bien los contenidos. Y cuando uno iba a clases, veía a todos los compañeros viendo cualquier otra cosa detrás de sus computadores y tablets. Sobre todo fútbol, porque estaba la final de la Champions, después estuvo la Eurocopa metida entre medio. Entonces siempre estaban todos metidos en eso y con un ojo viendo al profe y con otro con el partido. Muy entretenido. O haciendo una tarea para otro ramo. Y todos estaban ahí porque había asistencia obligatoria más que otra cosa. La participación no era muy alta. Y las evaluaciones consistieron en 4 tareas, pese a que el profesor eso lo definió al final de las clases, porque quería hacer 5 o 6, pero le dio para 4. Siendo las últimas 3 en pareja, y mi dúo fue David, el mismo con quien hice Space Invaders de mi cuarto semestre en la universidad, que pueden ver un video suyo al respecto. Eso fue lo mejor, la verdad, porque con David, además de que yo lo quiero harto, lo conozco hace harto, me cae muy bien, trabajamos excepcional. En verdad que todas las tareas las terminamos con mucho tiempo de holgura, de forma muy buena y de hecho fuimos las mejores notas del curso. El profe nos felicitó en el anuncio final. Y estas tareas, en esencia en sacar datos del Coordinador Eléctrico Nacional. Que no se confundan, no es una persona, es una institución que se llama Coordinador Eléctrico Nacional. ¿Por qué tiene el nombre de una persona? No lo sé, pero cuando lo descubrí me dio mucha risa, me pareció muy chistoso. Más allá de eso no quiero seguir hablando porque en verdad no me gustó mucho el curso y lamentablemente no aprendí cosas nuevas. Solamente me demandaba tiempo a la hora de
ordenar las bases de datos que eran enormes en el coordinador eléctrico. Ustedes la pueden buscar, ustedes las pueden descargar y van a darse cuenta que hay una cantidad de información absurda que yo creo que con suerte 1000 personas en Chile las usan, porque es mucha información demasiado específica, muy detallada, lo cual me enseñó que existe eso y que, y que nada, que es muy curioso que esté todo tan organizado, pero hay cosas que es muy difícil conseguir y está muy desordenado en ciertos puntos porque hay que buscar, 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 nadar, nadar y remar y llegar al dato. En fin, pasemos al elefante en la habitación, del cual no tengo un guión escrito aquí. Hasta ahora les he hablado, bueno, desde porque acabo de escribir este guión antes de ponerme a grabar, entonces iba dando bien las ideas, pero ahora en Capstone, que es el siguiente ramo, que es el proyecto de licenciatura, no tengo un punteo simplemente y no un guión como párrafo a párrafo porque ya lo hice en mi diario personal. Es un curso que hasta el día de hoy me trae ansiedad un poco pensar en ello, más que nada por el último mes, o tres, no, sí, último mes que tuve, o 3 semanas finales, que fueron muy dramáticas, muy, muy duras. Es un ramo del cual lloré 3 veces, 3 veces lloré, una después de mi cumpleaños, otra cuando estuve frustradísimo un día en el laboratorio encerrado solo, menos mal con amigos, porque eso me contuvieron, y otra en plena clase al final de puntaje nacional antes de presentar. Pues eso hay un registro, está grabado, de hecho se puede ver en la clase de ecuación cuadrática, función cuadrática, la clase se llama función cuadrática, pero es función cuadrática parte 1 en el que vimos ecuaciones cuadráticas. Y ahí al final de la clase, donde ustedes pueden ver que mi ánimo no es el mismo de siempre, al final de la clase ahí realmente me descargué y les dije a todos ustedes que estaban en una semana difícil y que hasta ese entonces el proyecto de licenciatura no estaba funcionando del todo. O sea, yo no lo dije, pero tenía miedo de reprobarme el ramo en una cosa que no quería volver a dar. Como saben, la eléctrica no es lo mío, no quiero dedicarme a eso tan directamente. Por cierto que sí es algo muy, muy interesante, muy fascinante, pero no me quiero dedicar. Entonces quiero pasar todos estos ramos, disfrutar con el estudio, pero no más que eso, no los quiero repetir. Por eso mi esfuerzo a estar siempre dándolo todo. ¿Y qué es este proyecto de licenciatura? Bueno, se separan en 3 áreas: en el control automático, en la electrónica y en los sistemas de potencia. Control automático, piénsenlo igual que el curso del semestre pasado de control automático. La electrónica con temas como el diseño del Space Invader. Y el sistema de potencia con temas que yo no he hablado porque no he tomado un curso respecto a ello, pero lo más cercano sería lo de máquinas eléctricas y cómo generar voltajes en altas condiciones. En mi grupo estuvo Mauri, que es un cabro con el que yo conozco desde Cross Country, por lo cual se hizo bien ameno todo el trabajo. O sea, respecto a mi grupo no puedo decir nada, remamos juntos siempre. La tercera persona fue Valeria, que ella estaba sola en el laboratorio y nos acercamos para que fuese con nosotros. Y la verdad, nada, remamos siempre juntos y siempre estuvimos en todas, no puedo decir nada. Y este curso no tiene clases, no tiene nada. Simplemente te demanda estar ahí. Estar realizando cada entrega a tiempo. Nosotros elegimos el proyecto de control automático, que era un problema clásico que se llama ball and beam o barra y viga, que es controlar una pelota en una barra en unas posiciones. Vimos que eso al principio podría ser el más sencillo. Yo pensaba que iba a ser más sencillo, pero resultó que no. Más que nada porque mezclar, y esto es una advertencia para todos quienes escuchen esto a futuro, mezclar el mundo real con la programación, con lo mundo electrónico, teórico, por así decirlo, es realmente toda una hazaña. Es muy difícil. Es distinto pensar el torque de una pelota en la teoría que el torque que genera la pelota en la realidad. Por eso que ahora en retrospectiva, si yo me dijese, volvería a hacer el proyecto de electrónica, que eso era full programar y no había que ir tampoco al laboratorio presencialmente.
Entonces eso facilitaba mucho a la hora del trabajo y sobre todo con ahora ChatGPT, que es una ayuda inmensa. No te hace el trabajo, pero es una ayuda pero enorme. Es increíble lo que hace ahora. Siento que hubiésemos trabajado demasiado más rápido y mejor y no estar sufriendo hasta la última instancia. Pero en fin, nosotros elegimos ese y como les digo, este proyecto tiene 4 entregas, 4 a lo largo del semestre y una final al término, el último día de clases. Y cada una de ellas involucra una presentación más un informe. Salvo la última de las 4 primeras, no tiene informe, pero todo el resto sí. Y así se va evaluando. Ninguna es reprobatoria, salvo la presentación final, donde básicamente es, hey, tu proyecto funciona o no. Entonces es como un sí o no, un ticket o no. Si no funciona, te echaste el ramo. Partió muy bien todo esto. Yo por mis tiempos no pude dedicarle tanto. Y eso lo miro en retrospectiva. Si yo ahora veo, hay un cabro que yo siempre cuando iba al laboratorio, siempre estaba. El Juaco, muy buena onda, muy simpático. Y el Juaco siempre estaba en el laboratorio, desde el primer día. Y eso claramente le permitió llegar con una holgura infinita hasta el último punto. Porque ellos, su grupo, terminó creo que con 2 semanas de anticipación y las últimas 2 semanas estaban viendo detalles estéticos, cosas muy simples. Nosotros no, pero me estoy adelantando. Entonces, por mi falta de tiempo, yo no le puedo dedicar todo lo que merecía desde un principio. Entonces, mi enfoque a la hora de hacer cada entrega era un poco de parchar la entrega, no hacer el proyecto. En el sentido de que es muy distinto pensar en terminar el proyecto, en pensar terminar bien el proyecto, a terminar bien la presentación. Porque la presentación puede tener ciertos criterios que te evalúan y eso es entregarlos bien. Pero es muy distinto pensar a largo plazo y ver cómo quiero que este sistema funcione al término. Porque si uno piensa en la presentación inmediata puede generar parches. Generando parches para que lo que te están pidiendo en ese instante funcione bien. Pero esos parches van a ser perjudiciales para luego llegar a la entrega final donde todo tiene que funcionar bien y no tienen que haber parches. Tiene que estar todo sólido. Y eso nos pasó. Del cual yo de cierta forma asumo responsabilidad en el hecho de que no levanté la voz cuando debía hacerlo. Por eso, porque no tenía más tiempo. Entonces esa otra advertencia de que ustedes tienen que estar muy enfocados a la hora de hacer sus tareas, sus proyectos y llegar muy bien a tiempo a la presentación. De pensar cómo esto me está ayudando o no en la futura entrega final. Partimos muy bien con todas las entregas, íbamos como avión, muy buenas notas en las presentaciones, 7, 6, 8, 6, 4, cosas así, con promedios muy buenos, porque finalmente lo que hicimos era llegar muy bien a las presentaciones, pero eso, llegamos muy bien a las presentaciones y no pensando en el largo plazo. Y eso se derrumbó todo con la última entrega parcial, la cuarta, donde nuestro sistema ya debía controlar de alguna manera, de forma adecuada, la pelota en las distintas posiciones de la barra. Entonces, en el sentido, nosotros partíamos, por ejemplo, la pelotita en el extremo más cercano, la pelotita debía llegar, no sé, le decíamos a la posición 20, de 20 centímetros, porque era una barra de 30 centímetros, le decíamos, oye, tú muévete hasta la posición 20 de la barra y debía llegar en un tiempo adecuado, más o menos bien. En ese instante nosotros no lograba hacer nada. Y ahí fue cuando nos dimos cuenta que yo por lo menos ya levanté la voz con mi grupo y les dije, oye, tenemos que empezar a juntarnos todos los días de aquí hasta que entreguemos hasta las 8:30 en la universidad. Y ellos, como son un gran grupo, unas grandes personas, acompañaron desde el primer día. Entonces todos los días terminamos quedándonos hasta las 8:30 en la universidad hasta que terminó el semestre. Y después nos fuimos juntando todos los días, en vacaciones, digamos en periodo de exámenes, en la casa, en el departamento de Mauri, para avanzar, estar todo el día avanzando, porque nuestro proyecto no demandaba
necesitábamos solamente un enchufe para conectar el motor y ya está. Eh, errores por miles, errores por miles, errores por miles. Nuestro approach para llegar a la presentación final fue uno muy parche hasta el final. Y el último día, cuando íbamos a montar, digamos el día anterior a la presentación, cuando llegamos al laboratorio para dejar montadito todo esto y que estuviese funcionando bien, vimos que no estaba funcionando. Ya, y nos fuimos a la punta del cerro. Yo dije, mierda, me voy a echar esta wea. Así que ese mismo día volvimos al departamento Mauri y todos estos parches que teníamos para controlar la pelota se los quitamos y dijimos, ¿qué pasa si lo dejamos el control en bruto, por así decirlo? Es una forma, no quiero entrar en detalle porque es tema de materia y la verdad no vale la pena, pero digamos que el control tiene una fórmula, es decir, como un teorema de Pitágoras, y que nosotros lo fuimos parchando para que llegase lo más cercano a ese teorema de Pitágoras, porque antes no nos funcionaba por sí solo. Pero en ese punto del proyecto, el día anterior, habíamos hecho muchos cambios, muchas mejoras al sistema en general, que antes no estaban. Y esas mejoras permitieron reducir ruido, interferencias, funcionamientos malos, errores, que no habíamos hecho la prueba de, oye, ¿qué pasa si ponemos el control en bruto y vemos si la pelota se controla por sí sola, por así decirlo, sin parche? Y Lord and Behold, como dicen en inglés, como quien lo diría, la pelota controlada excepcional. Onda, todos los errores de lecturas, de mediciones que fuimos arreglando, eran lo que nos hacían generar interferencias, ruidos que en bruto el control nos servía, pero en ese punto el día anterior comenzó a controlar. Ahí me alivié y dije, mierda, lo hicimos de nuevo. Un día antes, horas y horas parchando a la basura, porque realmente no funcionaban esos parches. Y para que en un día de caos lográsemos salvar el proyecto. Que hasta el día anterior, cuando íbamos a presentar, nos surgió un nuevo problema con respecto a una cinta, unos pegamentos que teníamos en la barra, que nos hizo modificar todo nuestro orden de presentación a último momento, pero que resultó todo bien. La presentación fue excepcional, todos los errores posibles no salieron. Teníamos un error, un bug muy extraño donde la barra de la nada se timaba y dejaba de funcionar, se iba a la mierda. Se iba para arriba, se iba para abajo, porque sí. Nunca supimos por qué, pero en la presentación no ocurrió. Tuve que hacer un corte ahí breve, pero porque me llamó mi mamá. Entonces decía, ese error no apareció, ese error no apareció afortunadamente. La pelota, cuando le dijimos que llegase a la posición 20, llegó a la posición 20 clavada. Todo funcionó bien. El profe se enamoró y nos puso un 7. Nos puso un 7. El equipo de ayudantes y el profe nos puso un 7. Me encantó todo lo que hicimos. Es que salió muy bien. Además doy gracias a mi amigo Osvaldo que me vino a acompañar en la presentación y eso me permitió distender el ambiente. Lo quiero mucho. Esas lecciones de tiempo, de esfuerzo, de ya en mi umbral de dolor, de resistencia, de estrés, nada va a ser como Capstone, nada va a ser como Capstone. Eso me enseñó esto, o sea, si hay algo que puedo aprender de todo ello que fue este ramo, la tolerancia a la frustración, la tolerancia a salir adelante y sacar el proyecto cueste lo que cueste y ser un buen líder. Creo que pude ayudar mucho con mi grupo, creo que pude sacarlo adelante y creo que pude motivar para que siempre estuviésemos ahí e incluso aprender de mis propios compañeros a siempre levantar el ánimo y siempre ver lo mejor que estamos haciendo. En vez de ver que el último día no nos estaba funcionando, decir, oye, qué bueno que nos dimos cuenta y hicimos la prueba. Y en vez de rendir. Cosas de ese estilo. Entonces, Capstone, si hay algo que puedo sacar en claro es ser responsable, mirar al futuro, tener
tiempo para dedicarle a las cosas que hay que dedicarle tiempo, fuera de la U, fuera de los proyectos, fuera de todo, dedicarle tiempo a las cosas que hay que dedicarle tiempo, ser responsable en eso, aprender a tolerar la frustración, el error, el fracaso y sobre todo, nada, por lo menos decir todo esto me alivia un poco porque tengo un video, no sé cuándo lo voy a subir, yo creo que muy a futuro, donde fui grabándome las últimas semanas de vacaciones de Capson, pero ya ver esos videos y descargarlos me llenaron de ansiedad y no voy a subir ese video, no lo voy a editar. No me agradó para nada. Todavía no he superado del todo el ramo. Fueron unas semanas muy duras. Pero ya eso y Perú, que ya les voy a decir, me hicieron ser una nueva persona. Dicho eso, debo agregar que tuve un ramo más que se llama Análisis de Datos 1 del Magíster de Políticas Públicas, que estuve en clases en primer mes, pero no quisieron convalidarlo con mi avance curricular, por lo que terminé votándolo, lo cual fue bien, porque la verdad no me hubiese dado no me hubiese dado el tiempo, así que bacán que me hubiese esforzado a hacerlo con todo eso. Además que el curso era muy fome, perdón, lo dije. Por lo menos como ingeniero a esta altura, ya todo lo que había visto lo había visto y para mí se me hacía muy simple, pero para otros compañeros que eran de magíster, de otras universidades, de otras carreras que no eran ingeniería, para ellos estaba súper bien, pero para mí en verdad el curso se estaba haciendo muy aburrido. Hay que ser honesto. No por los profes excepcionales, profes muy bacanes, que quede claro eso, sino más bien por el contenido mismo. Además, esta falta de tiempo y de poder de estar full enfocado en algo están en mis otros proyectos que explican toda esta situación. En términos generales, ahora soy coordinador de las tutorías en la Cato. Demanda 60 horas semanales, mensuales, como 15 horas semanales. Me apasiona mucho eso. Estoy de coordinador de finanzas de Belén UC, del Preuniversitario Voluntario de la Pastoral. Soy tutor de ingeniería, donde apoyo a estudiantes novatos y novatas en su inserción a la U. Fui ayudante de 4 ayudantías y además de las clases de puntaje nacional. Entonces, en suma, fue un semestre duro, difícil, con mucho aprendizaje que ahora en vacaciones puedo reflexionar y sobre todo con mi viaje a Perú con mi hermano, me permitió ver todo con mayor claridad y saber qué cosas no tomar y qué cosas dejar de lado, qué cosas sí asumir con mayor responsabilidad. Por eso este semestre, por ejemplo, no tomé ninguna ayudantía. Ninguna. Chao. Fue sufrido, no quiero repetir esas sensaciones, voy a ser más responsable conmigo y me voy a querer más este semestre. Así que sin más, espero que les haya gustado este nuevo tipo de video donde yo estoy hablando realmente lo que siento. Porque como les digo, no quiero atrasar esta subida, quiero que esto quede como un podcast. Espero que haya quedado bueno. Según yo no dejé de hablar, así que va a estar ahí la attention span de la generación Z, los Zoomers y la generación Alpha. Creo que lo va a poder cumplir. Espero que se escuche bien, espero que no haya tanto cortado así que sé yo. Y si bueno lo hay es porque estoy en la cama de mis papás. Estoy en mi casa, grabando esto acostadito para ustedes, para hacer registro de qué es lo que vive un ingeniero industrial eléctrico de la Cato y lo mucho que a veces se puede llegar a sufrir. Suscríbanse, dejen su like, compartan esto con quienes quieran escuchar, futuras ingenieras, futuros ingenieros. Pregúntenme todo lo que quieran en mis redes sociales, psu-diego, profe Diego, por correo, por celular, en mis clases semanales los lunes a las 7:30, hora Chile Central, en puntaje nacional, matemáticas M1, vamos con todo, gente. Un gran abrazo a todos y todas, que estén súper bien y nada, adiós.